Saquen a ese loco ahora mismo. Mi madre gritó, mi padre llamó a seguridad. Mis hermanos marcaron al 911, yo solo dejé un sobresellado y sonreí mientras todos grababan al hijo muerto, que volvió a reclamar su verdad. No he hablado con mi familia en casi 3 años. Nunca imaginé que sería de los que cortan toda relación, pero después de lo que hicieron, no había otra opción. Déjenme darles un poco de contexto. Soy el hijo del medio entre 3 hermanos. Mi hermano mayor, Adrián, de 32 años, siempre fue el hijo perfecto, el que jamás cometía errores. Y el menor, Lucas, de 24, es el consentido al que todo se le perdona. Me enteré por mi prima Isabela que mis padres organizarían una gran fiesta por su 30º aniversario en un salón muy elegante del centro. Ella no debía contármelo, pero se sintió mal de que no me invitaran. Al principio, pensé, da igual, no esperaba invitación después de todo lo que pasó. Pero luego me soltó algo que me hizo hervir la sangre. Mis padres habían estado diciendo que yo estaba muerto. Sí, muerto. Inventaron un cuento sobre una sobredosis. Tal vez debí dejarlo pasar, pero algo se quebró dentro de mí. Ellos me desheredaron, lo acepté. Pero fingir mi muerte para proteger a Adrián y mantener intacta su imagen, eso no lo iba a tolerar. Todo esto después de que yo cargara con la culpa por sus problemas financieros. Para quienes no saben, hace 3 años Adrián se metió en deudas enormes por apuestas, de las que podían arruinarle la vida. Me rogó que lo ayudara pidiendo un préstamo a mi nombre. Me juró que lo devolvería. Como un imbécil, le creí. Pero cuando no pude pagar, mi crédito quedó destruido. Fui con mis padres buscando comprensión y lo único que hicieron fue acusarme a mí. Me llamaron ludópata y mentiroso. ¿Y Adrián? Se quedó callado, permitiendo que me culparan. Después supe que les dijo que yo intentaba inculparlo. Y, como siempre, le creyeron sin cuestionar nada. El sábado pasado, me puse mi mejor traje y fui a la fiesta. No iba a armar un espectáculo, solo quería que me vieran. Que supieran que no estoy muerto ni soy el monstruo que inventaron. Pero la reacción, inolvidable. Entré en plena cena y todas las miradas se clavaron en mí. Mi madre fue la primera en verme. Se levantó de golpe, pálida, como si hubiera visto un fantasma. Me gritó, ¿qué demonios haces aquí? Y no sonó como pregunta, sino como amenaza. Mi padre llamó a seguridad. El salón quedó en silencio. Mi cuñada tomó el micrófono para decir que yo era el hermano del que no se habla. La gente empezó a murmurar y a sacar sus teléfonos. Adrián se me plantó enfrente y me empujó fuerte, diciéndome que me largara antes de que me rompiera la cara. Lucas, mientras tanto, estaba al teléfono llamando a la policía, diciendo que un drogadicto había irrumpido en la fiesta. Lo peor, mi madre se volvió hacia los invitados y empezó a disculparse, diciendo que yo estaba mentalmente inestable y que los había acosado durante años. Mi padre la respaldó, asegurando que por razones obvias no me invitaron. Alcancé a oír a una tía preguntar si yo era el que robó dinero para drogas, y a un tío gritar que si yo era el ladrón. Entonces, seguridad me sujetó por ambos brazos. No me resistí, pero antes de que me sacaran, dejé sobre la mesa principal un sobre negro que había preparado y sonreí. No dije una sola palabra. Me dejé llevar mientras todos grababan. Ese sobre contenía pruebas, extractos bancarios, mensajes, correos entre Adrián y yo sobre el préstamo, evidencia que guardé desde que su exnovia Clara me contó la verdad 6 meses después de todo. Ella me reveló que Adrián, borracho, le confesó que nunca pensó pagarme y que les mintió a nuestros padres para salvarse. Intenté reconstruir mi vida, reparar mi crédito, seguir adelante. Pero enterarme de que decían que estaba muerto fue la última gota. A las 2 de la madrugada de ese mismo día, escuché golpes en mi puerta. Eran los 4, mi madre, mi padre, Adrián y Lucas, gritando mi nombre. Al principio no abrí. Me quedé sentado, escuchándolos perder la cabeza. Adrián gritaba que devolviera el sobre, que estaba destruyendo a la familia. Mi padre me amenazaba con llamar a la policía por acoso. Al final, abrí porque mis vecinos no tenían por qué aguantar eso. La expresión en sus caras valió los 3 años de infierno. Entraron y se quedaron de pie en la sala, sin sentarse. Les dije que tenían 10 minutos. Mi madre empezó su actuación, diciendo que estaban preocupados, que solo dijeron que había muerto porque era más fácil que explicar que me había alejado. ¿Alejado? Ellos me expulsaron. Luego me preguntó por qué hice esa escena en la fiesta. No respondí. Fui por una carpeta con copias del contenido del sobre. No soy tonto, no iba a darles el original. Y la puse sobre la mesa. Les dije que la revisaran. Dentro había de todo, mensajes donde Adrián me suplicaba que pidiera el préstamo, estados de cuenta mostrando el dinero llegando a su cuenta, correos donde prometía pagarme, y lo mejor, una declaración firmada por Clara, confirmando que él confesó todo. Las caras que pusieron, indescriptibles. Mi madre rompió en llanto, mi padre se quedó mudo, Lucas parecía a punto de vomitar. Adrián, en cambio, empezó a gritar que todo era falso, que yo había manipulado las pruebas. Entonces puse la grabación, Clara llamándolo antes de mudarse a otro estado, haciéndolo admitir que mintió, que nunca planeó pagarme y que sabía lo que hacía cuando me dejó cargar con la culpa. Adrián se quedó blanco, y se lanzó sobre mí,
agarrándome de la camisa y empujándome contra la pared. Lo aparté con fuerza y tropezó con el mueble, tirando todo. Mi padre y Lucas tuvieron que sujetarlo mientras gritaba que yo le estaba arruinando la vida. Les dejé claro que no buscaba reconciliación ni perdón. Vine por justicia, y esto apenas empieza. Solo quería algo justo, limpiar mi nombre. Que admitieran públicamente que habían mentido diciendo que yo estaba muerto. Y, además, quería que Adrián devolviera hasta el último centavo del préstamo, con intereses incluidos. Cuando lo dije, mi papá intentó calmar la situación, diciendo que podíamos resolverlo en privado, como familia. Incluso me ofreció cubrir la deuda que quedaba si aceptaba no contarle a nadie lo que había descubierto. Se disculpó, lo llamó un malentendido y recalcó que debíamos proteger la reputación familiar. ¿Malentendido? ¿En serio? Ellos me habían desheredado, destrozado mi crédito y le contaron a todo el mundo que estaba muerto. Les respondí que ya había hecho copias de toda la evidencia y que las había enviado a mi abogado. Claro que no tengo abogado todavía, pero ellos no lo saben. Les di un ultimátum. Tenían una semana para admitir la verdad ante todos, empezando por una publicación pública en el Instagram de mi papá, donde lo siguen más de 3,000 personas, incluidos contactos de su negocio. Les advertí que, si no lo hacían, enviaría pruebas a cada persona que estuvo en la fiesta de aniversario. En ese momento, mi mamá se derrumbó llorando. Entre sollozos decía que esto los destruiría socialmente, que los socios de mi papá le perderían el respeto, que Adrián estaba a punto de ser nombrado socio en su empresa y que esto arruinaría su carrera. También rogó que pensara en lo que esto significaría para la boda de Lucas la próxima primavera. Me quedé allí escuchando cómo mi verdad iba a arruinarles la vida. Y entonces exploté. 3 años de rabia acumulada salieron de golpe. Les dije que debieron pensar en las consecuencias cuando me descartaron, cuando prefirieron proteger a Adrián, cuando me tiraron como basura y, para colmo, inventaron que yo estaba muerto antes que admitir que su hijo favorito había metido la pata. Adrián intentó otra táctica, casi rogando que entendiera su situación. Me dijo que en ese entonces estaba en un mal momento, que siempre pensó confesar, pero tuvo miedo. Prometió pagarme poco a poco si le daba tiempo. Incluso se atrevió a decir que, si arruinaba su reputación, me sería más difícil recuperar el dinero. Me reí en su cara y le dije que ya no quería su dinero. Quería que sintiera lo mismo que yo, lo que duele cuando tu familia te da la espalda, cuando la gente te mira distinto porque cree mentiras sobre ti. Se fueron alrededor de las 4 de la madrugada. Mi papá lanzó amenazas vagas sobre cómo me arrepentiría y mi mamá seguía llorando. Antes de salir, Lucas se detuvo un momento y me pidió hablar a solas algún día. Me limité a encogerme de hombros. Pasó la semana. Ni publicación en Instagram, ni disculpa, ni nada. Así que hice exactamente lo que prometí. Empecé a contactar a los amigos y socios de mis padres. Creé una cuenta nueva en Instagram y mandé mensajes a todos los que habían estado en la fiesta. Ayer me enteré de que mi papá organizaba una gran cena para potenciales inversionistas en el Capital Grill, el mismo restaurante al que nos llevaba en ocasiones especiales cuando éramos niños. Me puse un traje, entré como si nada y localicé su mesa enseguida. La expresión de mi papá al verme fue impagable. Me presenté ante todos como el hijo muerto, y repartí tarjetas con un código QR que llevaba a un sitio web privado donde subí toda la evidencia. Adrián y mi papá se levantaron de inmediato, pero no podían armar un escándalo frente a los inversionistas. Sonreí y les deseé que disfrutaran la cena. Desde entonces, el rumor corre como pólvora. Los amigos de mis padres están confundidos, haciendo preguntas. La prometida de Adrián, Valeria, amenaza con posponer la boda. Y esto apenas comienza. Tengo mucho más planeado. Actualización. El caos desde esa noche ha sido brutal. No esperaba que todo explotara tan rápido, pero aquí estamos. Después de la cena con los inversionistas, recibí unas 20 llamadas perdidas y decenas de mensajes, la mayoría de familiares que estuvieron en la fiesta. Mi tía Gabriela, hermana de mi mamá, realmente creyó que yo estaba muerto y pensó que era una broma enferma cuando recibió mi mensaje con las pruebas. Llamó a mi mamá gritando que era imperdonable mentir sobre la muerte de tu propio hijo. Mientras tanto, Adrián está en modo control de daños. Publicó un largo mensaje en Facebook diciendo que está preocupado por su hermano con problemas mentales no tratados y que yo estaba inventando historias. Alegó que él y mis padres intentaron ayudarme muchas veces, pero yo me negué. Pura basura. Lo mejor fue que nadie le creyó. Incluso Valeria, su prometida, comentó preguntando por qué nunca le habló de un hermano con problemas mentales. Otros amigos recordaron que les dijo que yo había muerto por sobredosis. Al final borró el post en 2 horas. Mi prima Isabela me envió capturas del chat familiar, del que me eliminaron hace años. Mis padres pedían que nadie me respondiera ni mirara mis pruebas. Mi papá insistía en que podían explicarlo todo si la gente dejaba de escribirme. Entonces mi tío Rafael preguntó directamente por qué contaron que yo había muerto si estaban tan preocupados por mi salud mental. Nadie respondió. Poco después, recibí un mensaje de Lucas pidiéndome vernos a tomar un café. Dudé,
pero acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi departamento. Fue raro verlo después de tanto tiempo. Él todavía estaba en la universidad cuando todo pasó. Se notaba nervioso, mirando el teléfono a cada rato. Finalmente confesó que mis padres lo enviaron para convencerme de que bajara la página y dejara de contactar gente. A cambio, pagarían el resto de mi deuda y me aceptarían de nuevo en la familia. Me reí en su cara. Le dije que no quiero su dinero ni volver a esa familia. Esto no se trata del préstamo, se trata de que me eligieron como chivo expiatorio. Me desheredaron y después le dijeron al mundo que estaba muerto. Lucas pareció entenderlo. Admitió que siempre le sonó raro lo que le contaron sobre mí. Era muy joven entonces y ellos manejaban toda la historia. Me preguntó si iría a su boda el próximo año. Le dije que lo pensaría, pero no si Adrián será el padrino. No comentó nada. Al salir, Adrián apareció en su Tesla. Seguro rastreó la ubicación de Lucas. Se bajó gritando, acusándolo de traidor por hablar conmigo. Lucas le dijo que se calmara, que solo conversábamos. Adrián lo empujó con fuerza y le ordenó subir al coche. Me interpuse entre ellos y le dije a Adrián que se detuviera. Se me acercó con el rostro rojo y sudoroso, gritándome que estaba destruyendo todo por lo que había trabajado. Su prometida amenazaba con cancelar la boda, su jefe comenzó a cuestionarlo sobre sus finanzas. Y dos de los inversionistas de mi padre habían retirado su dinero tras ver las pruebas que yo había publicado. Por un instante, casi sentí lástima. Luego recordé cómo él me dejó cargar con la culpa de sus deudas de juego. Cómo me vio perderlo todo mientras él seguía ascendiendo. Y cómo ayudó a sostener la mentira de que yo había muerto. Así que solo sonreí y le pregunté cómo se sentía al enfrentar las consecuencias de sus actos. Me lanzó un golpe allí mismo, en el estacionamiento del café. Me agaché y lo vi tropezar, casi cayendo de bruces. Varias personas en las mesas exteriores estaban grabando con sus teléfonos. Adrián los notó y se alejó furioso, gritando que esto no había terminado. Esa noche, alguien intentó forzar la cerradura de mi departamento cerca de las 2 de la madrugada. Llamé a la policía de inmediato. Pero cuando llegaron, el intruso ya se había ido. El oficial me preguntó si tenía enemigos o alguien que quisiera hacerme daño. Me reí y le mostré mi página web con todas las pruebas contra mi familia. Incluso la guardó en los marcadores de su celular. Al día siguiente, instalé una cámara de seguridad. Esa misma noche, el vídeo captó a Adrián intentando abrir mi puerta, completamente ebrio. Envié el clip a Valeria, su prometida. Me llamó llorando, preguntando si todo lo publicado en la web era cierto. Le confirmé que sí y le sugerí que pensara bien antes de casarse con alguien capaz de fingir que su propio hermano estaba muerto. 2 días después, mi padre apareció en mi trabajo. Iba saliendo a almorzar cuando lo vi esperándome en el estacionamiento. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Por un segundo, pensé que venía a disculparse. No fue así. Me exigió detener lo que llamó esta campaña infantil de venganza. Según él, estaba lastimando a personas inocentes. También me dijo que Valeria, mi madre, opinaba que ya había hecho mi punto y que era momento de cerrar el sitio web y dejar de contactar a la gente. Le pregunté si estaba dispuesto a admitir públicamente que él y mi madre habían mentido diciendo que yo estaba muerto. Vaciló y respondió que podían reconocer que hubo un malentendido sobre mi situación, como si se tratara de un error menor. Le dejé claro que el sitio permanecería activo hasta que publicaran una confesión completa y una disculpa en todas sus redes sociales. Se enfureció, me acusó de ser envidioso del éxito de Adrián, de querer destruir la familia por rencor. Fue entonces cuando solté la bomba. Le dije que conocía las irregularidades en la contabilidad de su empresa. Antes de todo esto, yo solía ayudarle con los libros. Había notado faltantes de inventario y movimientos sospechosos de dinero que parecían evasión fiscal. Nunca lo mencioné porque era mi padre. Su cara se puso blanca. Me preguntó qué quería. Repetí mis condiciones, admitir públicamente que mintieron sobre mi muerte, pedir disculpas y que Adrián devolviera hasta el último centavo, con intereses. Si no, estaría encantado de informar al fisco. Me llamó ingrato y vengativo, que ya no era su hijo. Solo reí y le recordé que, según lo que ellos mismos contaron durante 3 años, yo ya estaba muerto. Mientras se iba, se volvió y dijo que mi madre estaba hospitalizada por una crisis nerviosa tan fuerte que necesitaron ambulancia, y que todo era mi culpa. Pretendía hacerme sentir culpable. Tal vez suene frío, pero no lo consiguió. ¿Dónde estuvo su preocupación cuando yo dormía en sofás tras echarme de casa? ¿Dónde cuando no podía alquilar un lugar porque arruinaron mi crédito? ¿Dónde cuando decían que yo había muerto? Esta mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Era Teresa, la hermana de mi padre. Quería reunirse mañana. Decía que necesitaba contarme algo sobre por qué mis padres creyeron tan rápido en Adrián en lugar de en mí. Algo que pasó antes de que yo naciera. Acepté. No sé qué esperar, pero ya nada me sorprende. Esto no ha terminado. No pararé hasta que todos sientan lo que yo sentí. Última actualización.
Gracias a todos por el apoyo en mis publicaciones. Han sido unas semanas caóticas y escribirlo me ha ayudado. Muchos pidieron saber qué pasó después de ver a Teresa, así que aquí va. Nos encontramos en un pequeño restaurante fuera de la ciudad. Sospechaba que podría aparecer mi padre o Adrián, pero llegó sola, nerviosa y con un sobre antiguo en las manos. Apenas probó el café que pidió. Se limitaba a jugar con la servilleta. Empezó diciendo que había seguido todo lo que ocurría, que vio mi página con las pruebas y me creía por completo. Luego me preguntó si alguna vez me cuestioné por qué mis padres siempre favorecieron a Adrián. ¿Por qué siempre le creían? Le respondí que pensé que era lo típico del hijo dorado. Ella negó con la cabeza y empujó el sobre hacia mí. Dentro había una prueba de paternidad de hace 30 años. Mi padre no era el padre biológico de Adrián. Antes de casarse, mi madre tuvo un breve romance con el socio de negocios de mi padre. Cuando descubrió que estaba embarazada, entró en pánico y le hizo creer a mi padre que el hijo era suyo. Se casaron rápido y Adrián nació 7 meses después. Todos supusieron que era prematuro. 2 años más tarde, el socio lo vio en un evento y notó el parecido. Presionó a mi madre para una prueba y resultó que tenía razón. Ella le rogó que no dijera nada, temiendo que arruinara su matrimonio. Él aceptó callar con una condición: ser padrino de Adrián y recibir una participación en el nuevo negocio. Ellos aceptaron, pero mi padre terminó enterándose al encontrar la prueba en un cajón. No la confrontó, prefirió mantener las apariencias. Desde entonces, según Teresa, ha vivido compensando esa herida, mimando a Adrián, defendiéndolo siempre, como si intentara convencerse de que es su verdadero hijo. Me quedé helado. Le pregunté por qué contarlo ahora. Dijo que mi padre le rogó guardar el secreto, pero que ver cómo me destruyeron fue el límite. No podía seguir callando mientras sacrificaban a un hijo para proteger a otro. Le tomé fotos a la prueba, le devolví el sobre y le agradecí su honestidad. Ella se disculpó por no hablar antes, dijo que debió hacerlo cuando me echaron. Salí de ahí con una calma extraña. Todo encajaba, porque siempre elegían a Adrián, porque nada era suficiente para mí. No se trataba de mí, sino de la inseguridad de mi padre y la culpa de mi madre. Pero eso no borra lo que me hicieron. Si algo, lo hace peor. Sacrificaron a su hijo biológico para proteger una mentira. Fui a casa y añadí toda la nueva información a mi sitio web, pero lo mantuve protegido con contraseña. Después, envié a mi padre una captura del resultado de la prueba de paternidad junto con la clave de acceso. Le di 24 horas para cumplir mis condiciones o publicaría ese último dato para que todos lo vieran. Me llamó de inmediato, con la voz temblorosa, preguntando dónde había conseguido la prueba y quién me lo había contado. No quise poner en evidencia a mi tía Teresa, así que solo respondí que eso no importaba. Lo que realmente importaba era que había pasado 3 décadas protegiendo una mentira a costa de arruinarme la vida. Y ahora le tocaba arreglarlo o ver cómo todo se derrumbaba. Por primera vez, no discutió, solo preguntó qué era exactamente lo que exigía. Repetí mis términos. Primero, una admisión pública de que habían mentido diciendo que yo estaba muerto. Segundo, una disculpa pública. Tercero, que Adrián pagara la deuda completa con intereses. Y añadí algo más: que le revelaran la verdad sobre su paternidad. Tenía derecho a saberlo, igual que yo. Mi padre aceptó todo, excepto ese último punto. Me dijo que destruiría a Adrián. Rogó que lo reconsiderara. Le di el mismo plazo, 24 horas. A la mañana siguiente, me despertó un golpeteo fuerte en la puerta. Revisé la cámara de seguridad y era Adrián, hecho un desastre. Abrí la puerta con cautela, preparado por si intentaba golpearme otra vez, pero no hizo nada. Se quedó mirándome, perdido, y me preguntó si yo lo sabía. Asentí. Entró sin decir más y se dejó caer en el sofá. Me contó que nuestros padres lo habían citado la noche anterior junto con Lucas y les habían confesado todo. Quién era su verdadero padre, el acuerdo que habían hecho, y como mi padre lo había sabido siempre. Adrián no estaba furioso, solo vacío. Dijo que sentía que toda su vida había sido una mentira, que por fin entendía por qué mi padre lo había presionado tanto para triunfar, porque nunca era suficiente. No era amor, era una manera de compensar. Por un instante casi me dio lástima, pero recordé cómo me dejó cargar con la culpa de sus deudas de juego. Cómo me vio perderlo todo y no movió un dedo, cómo apoyó la mentira de que yo estaba muerto. Le dije que no me importaba su crisis de identidad. Él seguía siendo el que destruyó mi vida y permitió que me desheredaran. No lo negó, admitió que fue un cobarde, que cuando le pedí ayuda para pagar el préstamo, entró en pánico. Era más fácil dejarme hundirme que aceptar que había vuelto a fallar. Sacó el teléfono, abrió su app bancaria y me transfirió en ese momento el monto completo del préstamo más 3 años de intereses. Dijo que no solucionaba nada, pero era un comienzo. Preguntó si ahora retiraría la web. Me reí en su cara. Le dije que esto nunca había sido solo por dinero, sino por cómo me destruyeron y luego me borraron de sus vidas. El dinero era lo menos que me debían. Adrián se fue con la derrota escrita en el rostro. 2 horas después, mi padre publicó un comunicado larguísimo en todas sus redes sociales. Admitió que, contrario a lo que habían dicho, yo estaba vivo. Reconoció que me habían apartado hace 3 años por un grave malentendido relacionado con un préstamo que tomé.
Para ayudar a Adrián y que ahora comprendían que yo decía la verdad desde el principio. Expresó su arrepentimiento por todo el dolor causado. La publicación explotó de inmediato. Cientos de comentarios, gente sorprendida, indignada, amigos y familiares etiquetándome, pidiéndome perdón por creer que estaba muerto. La prometida de Adrián anunció públicamente que la boda quedaba cancelada. Los socios de mi padre escribieron que necesitaban una reunión urgente. Mi madre seguía hospitalizada, esta vez de verdad. Según me contó Lucas por mensaje, sufrió una crisis nerviosa tras confesarle a Adrián la verdad. Lucas se quedó con ella mientras mi padre lidiaba con el desastre. Una semana después, las fotos del aniversario de mis padres seguían en redes, con sonrisas y esa fachada de matrimonio perfecto que se había sostenido con mentiras. Para mí fue la gota que colmó el vaso. Hice una última jugada. Contacté al fotógrafo que cubrió la fiesta y le pagué por las imágenes en las que se veía cómo me sacaban del evento. Las publiqué en mi Instagram con una sola frase. El momento en que mis padres vieron a su hijo muerto irrumpir en su aniversario. Los rumores sobre mi muerte fueron enormemente exagerados. La publicación se volvió viral en nuestro círculo social. Gente que no veía desde hacía años comenzó a escribirme, familiares lejanos, viejos amigos. Todos querían saber qué había pasado y por qué mis padres dijeron que había muerto. Los dirigí al comunicado de mi padre. 2 semanas después, Lucas me avisó de que el negocio de mi padre estaba al borde del colapso. 2 inversores importantes se retiraron tras el escándalo, y el socio de mi padre, el verdadero padre de Adrián, estaba presionando para comprarle su parte por una fracción del valor. Según Lucas, no tuvo más remedio que aceptar para evitar la quiebra. Adrián se mudó a otro estado. No soportaba las miradas, los rumores ni las preguntas. Cerró sus redes y cambió de número, desapareció por completo. Mi madre salió del hospital, pero se negó a volver a casa. Se fue a vivir con su hermana Gabriela. No podía enfrentarse a mi padre después de todo. Ese matrimonio perfecto de 30 años se vino abajo. El fin de semana pasado, Lucas me invitó a su fiesta de compromiso. Me dijo que quería que estuviera ahí, que conociera a su prometida. Dudé, pero fui. Mis padres no iban a estar. Lucas había decidido celebrar por separado con cada lado de la familia. Entrar a esa fiesta fue surrealista. Gente que creyó que estaba muerto durante 3 años ahora me abrazaba, sonreía. Me preguntaba cómo había estado. Nadie mencionó el escándalo, pero lo vi en sus ojos. Curiosidad, juicio, lástima. Lucas me apartó un momento. Me pidió perdón por no haber cuestionado la historia que nos contaron, por creer lo que decían. Preguntó si podíamos intentar reconstruir algo de nuestra relación. Le dije que quizá, pero necesitaba tiempo. Cuando salía del lugar, no me crucé con Teresa ni con nadie más. Subí al auto y me quedé un momento en silencio, mirando el retrovisor. Por primera vez en años, sentí que respiraba sin la carga de ese secreto. No sé si volveré a hablar con mis padres, ni si Adrián aparecerá algún día, pero sé que todo cambió. No busco venganza, solo quiero paz. Ya no soy la sombra que ellos crearon. Esta vez, soy yo quien decide qué hacer con mi vida, y eso nadie me lo puede quitar.